Hola, soy María Florencia Pollo Cataño, soy la jefa de cátedra de la asignatura Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires y Facultad Regional de La Plata. En el día de hoy damos comienzo con este primer video al curso, al ciclo lectivo 2020, no de la manera que querríamos todos, pero bueno, dada la situación, vamos a tratar de comenzar a trabajar de la mejor manera posible. Les quiero aclarar que este material no está preparado para una clase de estas características. Está preparado para darlo en el aula con ustedes e interactuando. Pero no podemos, entonces, esta es una de las alternativas, es la primera propuesta. Ya irán recibiendo distintos mensajes o indicaciones para que podamos trabajar. Sepan que estamos poniéndole la mejor buena voluntad de parte nuestra, de parte de la facultad también, de ambas facultades, y bueno, sé que del lado de ustedes también. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Van a ver que la presentación es muy larga, pero yo voy a ir recortándola porque no es recomendable que los videos sean muy extensos. Entonces, vamos a dar comienzo a la primera parte de esta introducción a la inteligencia artificial. Antes que nada, me presento, trabajamos el equipo de trabajo, están también el doctor Pablo Pitel, Cintia Vejega, Hernana Matriaín, Hugo Ramón, Ezequiel Vanga y Ezequiel Quiroga. Todos nosotros somos el equipo que trabajamos en ambas regionales, algunos van a estar tras bambalinas, no los van a ver, y otros van a estar en el curso. Siempre van a tener con quién resolver las inquietudes que tengan y tienen después también herramientas disponibles en la web, etcétera, para poder ubicarnos. De las normas de cátedra y todo eso vamos a hablar por separado porque las regionales viajan distinto. Bueno, vamos a comenzar hablando de la inteligencia artificial. Y para mí es fundamental cuando trabajo, cuando dicto algún seminario de estas características, en una carrera de grado, esta materia está dentro de un plan de estudios y cumple un objetivo. En particular, primero, para mí es muy importante aclarar qué pasa cuando hablamos de inteligencia artificial, porque hay mucho escrito sobre el tema, es un tema que está bastante en boga, a pesar que ahora tenemos otros, pero se habla bastante de inteligencia artificial, a veces se magnifica, a veces no queda claro, entonces es fundamental para nosotros que somos profesionales de la informática, esto para mí es fundamental y eminentemente necesario aclarar en qué nos toca o en qué nos sentimos comprometidos o vinculados cuando hablamos de inteligencia artificial. En particular tenemos que ir a los orígenes de la informática, del hardware y del software, en sus comienzos cuando estaban las máquinas con las válvulas al vacío, después cuando hablamos para el año 1979 con la primera propuesta, miren lo que es esta foto y el tamaño de lo que era ese disco rígido, miren en contraposición en el 2013 la capacidad y el tamaño, lo que ha crecido la capacidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento en los últimos años es increíble. Esto ha potenciado un montón de modelos teóricos, de modelos formalizados y conceptualizados, el poder implementarse y llevarse a cabo. Por eso es que la inteligencia artificial hoy por hoy está tan de moda. Yo siempre les cuento a ustedes que yo cursé inteligencia artificial, así que miren desde cuándo la inteligencia artificial está, y sin embargo eran muchas propuestas teóricas sin poder ser implementadas, entonces eran muchos dogmas de fe, esto va a servir para aquello, y sin embargo no quedaban más que en un decálogo de buenas intenciones y de cosas posibles por hacer, de sueños. Hoy por hoy muchos de estos modelos formalizados pueden ser llevados a cabo en un celular, en cualquier tipo de artefacto tecnológico. Eso en lo que respecta al hardware. Y en lo que respecta al software, tuvimos una transición muy interesante
desde lo que fueron las tarjetas perforadas, que ninguno va a recordar qué son, porque casi ni yo las vi, así que son como de la prehistoria, parecían como unas tarjetas de PRODE, que tampoco las deben haber visto, son tarjetas que se perforan en determinados lugares y eso puesto en un aparato permitía leer y con eso estructurar datos de entrada. Después vinieron los monitores, esos monitores verdes espantosos, que casi nos dejaban ciegos. Uno se ponía anteojitos negros, al poco tiempo de usar verdaderamente eran muy dañinos para la vista. Después pasamos para los monitores ámbar, que eran un poquito menos nocivos para la vista. Y después llegaron estas hermosas ventanitas que a los que éramos programadores en aquella época nos cambió mucho la manera de programar y de pensar y de estructurar todo lo que eran desarrollos, para que finalmente hoy en día pensemos en estructuras de desarrollo totalmente disruptivas, interconectadas, vinculadas, con una flexibilidad que hace años era imposible de imaginar. En este contexto uno se pregunta hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que va a venir. Para eso primero tendríamos que ubicar un poquito los comienzos de la inteligencia artificial. Voy a ver si les muevo acá la camarita, puedo desaparecer yo que no hago, ahí está. La primer máquina analítica fue la máquina de Babbage, fue una primera computadora de propósitos generales, servía para realizar varios tipos de actividad y también hay que destacar en sus comienzos a Ada Lovelace, que fue la primer programadora reconocida, con una educación muy especial, una educación dada por su madre de manera rigurosa y aislada. Ella pudo proponer estos primeros algoritmos para ser implementados en la máquina de Babbage. Babbage no pudo ver su máquina implementada, sin embargo, años después pudo ser resuelto y pudo trabajar. Si ustedes ven, pueden leer, a mí no me gusta leer, pero en esta situación que no puedo interactuar con ustedes a veces es más necesario. La máquina podía actuar sobre otras cosas, además de números, así como todo objeto cuya relación mutua fundamental pudiera ser expresada por operaciones de la ciencia abstracta. Y el motor se podía pensar como para que trabajara sobre piezas musicales de cualquier grado de complejidad o de extensión. Bien, el concepto de inteligencia artificial surge por primera vez en la conferencia de Dartmouth, en Estados Unidos, en el año 1956. Cuando estas tres personas, fíjense que algunos son bastante conocidos, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, presentan por primera vez el término inteligencia artificial de manera formal. Acá hay un hito muy importante. A partir de acá se empieza a analizar lo que es la evolución de la inteligencia artificial. Alan Turing, para el año 1950, o sea, un tiempo antes, fíjense qué idea propone. Dice, creo que al final del siglo el uso de las palabras y de la opinión educada general se habrá alterado tanto que se podrá hablar de máquinas pensando sin esperar a ser contradicho. Estamos hablando del año 1950. Bien, y acá es donde empezamos a analizar la evolución de la inteligencia artificial en dos ejes, donde vemos el paso del tiempo y las expectativas. En un primer momento, las expectativas vinculadas con la inteligencia artificial tienen que ver con esta frase que yo les pongo, mirá mamá sin manos. Hay un cuento que dice que pasa un nene que había comprado le habían regalado una bicicleta y decía, pasa la primera vuelta a manzana y le dice, mirá mamá sin manos, pasa otra vuelta a manzana y dice, mirá mamá sin un pie, mirá mamá sin el otro, y a la otra, mirá mamá sin dientes. Bueno, verdaderamente las expectativas en sus estados iniciales de la inteligencia artificial eran altísimas. Se pensaba que la inteligencia artificial iba a resolver todo e iba a poder realizar de todo. Fíjense estas tres reflexiones y acá vamos a terminar esta primera parte. Fíjense qué proponía John McCarthy, dice, tan pronto como funciona ya nadie lo llama IA,
porque ahí surge el verdadero concepto de qué es ser inteligente, ¿no? Empecemos a reflexionar sobre este ser inteligente. Si yo les digo a ustedes que yo sé leer y escribir, ustedes no me van a considerar por eso inteligente. Ustedes me consideran inteligente si yo pudiera hacer cosas que el común denominador no puede resolver o si las hiciera de mejor manera. Es ahí cuando uno reconoce el comportamiento inteligente del individuo. Y que esa solución, esa actividad que yo realizo tenga que ver con el uso de la razón, el pensamiento, la síntesis, el análisis y la abstracción. Bueno, entonces tenemos esta primera propuesta de John McCarthy y también por otro lado, se esperaba que la inteligencia artificial generara algoritmos basados en lógicas y heurísticas, cosa que sí puede realizar en su primera etapa. Después también se esperaba que pudiera construir artefactos capaces de pensar, emulando, copiando el comportamiento de los seres humanos, porque es ahí donde reside lo que se conoce como comportamiento inteligente. Y lo que se pensaba, lo que se tenía totalmente en claro, era que las máquinas iban a poder pensar, que las máquinas eran pensantes. Bueno, en el próximo capítulo vamos a ver cómo continúa. Desde ya, muchísimas gracias. Espero no haber sido terrible. Es el primer video que les grabo. Cuídense. Estamos haciendo entre todos para que esto salga de lo mejor posible. Estamos por 11 minutos. Dicen que más de 10 minutos los alumnos se aburren. Así que bueno, les mando un beso. Hasta luego.